para cada uno de nosotros. Y es importante, hermanos, que nosotros siempre debemos de pasar tiempo, hermanos, en la lectura de la palabra del Señor. Agarre, hermanos, siempre un libro de la Biblia y comience a leerlo, hermanos. Comience a leer. Yo estoy seguro, hermanos, que va a ser de mucha bendición para su vida, hermanos. ¿Ven? Dice así, hermanos, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Apréndalos, guárdalos para ponerlos por obra. Versículo 2, hermanos. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte, dijo. Todos el versículo 7, hermano. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Padre, Señor Dios, te alabo, muchas gracias por tus más tiernas y ricas bendiciones y gracias por ese fiel cuidado, amado Dios, que tú has tenido para con nosotros. Gracias por la vida, gracias por el perdón, gracias por la esperanza, Señor, de la vida eterna. Y gracias te damos, Señor, porque en esta mañana nos podemos reunir aquí, Señor, y podemos exaltar tu nombre, como en el Salmo 145 que leía el pastor Ángel. Te exaltaré, Jehová, mi Dios. Y a eso hemos venido, Señor, a exaltar tu nombre, porque tú eres digno. Gracias por cada hermano presente. Bendíceles en gran manera, Señor. Hoy podemos tener un corazón dispuesto, Dios, para recibir este mensaje. Igualmente por algunos que vienen en camino, Señor, que tú aligeres sus pasos. Y si hay invitados, Señor, que tú hables a su vida. Amado Señor, muchas gracias te doy en esta hora, Padre. Por favor, mi Dios, quiero que tú aceptes las gracias en el maravilloso nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Qué bendición, hermanos, que lo que podemos ver, hermanos, podemos nosotros leer en este día, en esta mañana, hermanos, la historia de este hombre llamado Moisés, hermanos, un hombre de Dios. Dice en el versículo 5, hermanos, porque yo estaba, dice Moisés, yo estaba entonces entre Jehová y vosotros. Moisés como un mediador, hermanos, entre un Dios santo y un pueblo pecador, hermanos. Y esto también nos hace recordar, hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, hermanos. Dice allí el apóstol Pablo allá en Corintios, en primera de Timoteo, hermano, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Bien, hermanos, entonces podemos aprender, hermanos, que tenemos un mediador santo, hermano, que es nuestro Señor Jesucristo. Podríamos titular, hermano, esta mañana el mensaje, el que oye mis palabras, el que oye mis palabras. Y vemos allí, hermanos, a Moisés, el hombre de Dios, hermanos, el hombre que se entregó, hermanos, al servicio de Dios. Dios preservó la vida de este hombre, lo guardó, hermanos, durante los 9 meses del embarazo y aun cuando nace el faraón había decretado, hermano, que todo hijo varón
de los hebreos tenía que ser muertos, pero dicen las escrituras, hermanos, que Dios guardó a este joven. Lo metieron allí, hermanos, en un cusco, hermanos, allí en una cesta, hermanos, y lo zumbaron al río. En el río, hermanos, había muchos peligros. Habían pirañas, habían caimanes, allí, hermanos, pero Dios guardó, hermanos, la vida de este hombre, porque él era útil en las manos del Señor. Hermano, Dios guardó nuestras vidas. Dios guardó nuestras vidas. Desde el mismo momento, hermanos, en que entramos, hermanos, en el vientre, hermanos, durante esos 9 meses, hermanos, Dios preservó y guardó su vida. Y luego, hermanos, desde el día de su nacimiento hasta hoy, Dios ha guardado su vida. Pero ¿cuál es el propósito, hermanos? Porque usted puede ser útil en las manos del Señor. Moisés, el hombre de Dios, hermanos, con una responsabilidad, hermanos, tan grande, reúne al pueblo de Dios. Ser un hijo de Dios, hermanos, esto significa responsabilidad. Así es. Esto significa, hermano, responsabilidad. Hermano, el siervo de Dios, el hombre de Dios, tiene que ser responsable. Amén. Responsable en todo, hermano, en todo, en sus acciones, en su modo de caminar, puntualidad, hermano, porque esta palabra responsabilidad abarca mucho, pero a veces somos irresponsables. Sí. Somos irresponsables. Tenemos nosotros, hermanos, una gran responsabilidad, hermano. No creo, hermano, que sea la responsabilidad con el hombre. Primeramente, hermano, nuestra responsabilidad es con Dios. Y que, hermano, cuando somos irresponsables con Dios, somos infieles a Dios. Ahora bien, hermano, vemos aquí al siervo de Dios con una responsabilidad tan grande. Reúne, hermano, al pueblo de Dios. Y aquí está Moisés, hermano, nuevamente reuniendo al pueblo de Dios. Y mire lo que le dice. Oye. Hermano, y qué importante, hermano, es cuando podemos reunirnos, hermano, y podemos, hermanos, ahora oír, escuchar. Hermano, yo creo que siempre, hermano, debemos estar dispuestos para oír. Oír, hermano, la palabra de Dios. El que oye obedece, hermanos. Dice aquí, hermanos, que Dios llama a Moisés, le da la responsabilidad tan grande, hermano, reúne al pueblo de Dios y le da 4 decretos, 4 mandamientos, hermanos, para andar, para transitar, hermanos, por ese desierto. Y es que esos mandamientos Dios también nos los ha dado a nosotros. Hermanos, porque aunque estamos en una ciudad, aunque estamos en un mundo, hermano, en un mundo con muchas comodidades, hermano, pero delante de Dios, este es un desierto. Así es. Este es un desierto. Aquí vamos, hermano, vamos al centro comercial, vamos al pueblo, compramos, bebemos, caminamos, vivimos una vida, hermanos. Pero óigame bien, hermanos, delante de Dios, este es un desierto. Y esos mandamientos que Dios le dio que Dios le dio al pueblo, son los mismos mandamientos que Dios nos está dando en este día. Dice aquí, hermanos, 4 decretos para andar por el desierto, que le iba a hacer de mucha y de gran bendición a cada uno si ellos obedecían a la voz de Dios. ¿Qué sucede, hermanos, con el pueblo? ¿Y qué sucede con nosotros, hermano? ¿Por qué las cosas nos salen mal? ¿Por qué? ¿Por qué las cosas nos salen mal a todos, hermano?
Yo pensaba que este negocio iba a ser un éxito para mí, pero fue un fracaso. Yo compré esto, hermano, pensando que esto iba a ser bueno para mí, pero fracasé. Siempre estamos fracasando. El pueblo de Israel, hermano, fracasó. Era un camino, hermano, solamente para caminar 40 días, hermano, para ellos poder llegar a la tierra prometida. Pero, hermano, se tardaron 40 años en llegar a ese lugar. Y ahí estaban, hermano, dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Por qué, hermano? Porque nunca oyeron la voz del Señor. Nunca la oyeron, hermano. Nunca, hermano, oyeron la voz del Señor. Moisés dice, yo pronuncio en vuestros oídos. La palabra oír, hermano, en hebreo es la palabra samá, que significa escuchar, entender, obedecer, publicar. Hermano, y ese es el propósito, hermano, que cuando oímos la voz de Dios, hermanos, siempre debemos de atender lo que Dios nos está diciendo. Bueno, atender, hermano. Pero no. Nada, el pastor lo que está es loco. Esas son las palabras del pastor. Qué triste, hermano, cuando pensamos de esa manera. Y no sabemos, hermanos, que es Dios enseñándonos, hablándonos a cada uno de nosotros. Dice, hermanos, atender, obedecer y publicar. ¿Qué vamos a publicar, hermanos? Lo que hemos oído, lo que hemos aprendido. Eso es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros le obedezcamos, hermano, y que publiquemos, hermano, de que Dios existe, de que Dios habla, de que Dios se manifiesta, hermanos, en nuestras vidas. La palabra, hermanos, estas palabras, la palabra oír, o la palabra sama, aparece, hermanos, en todo el periodo histórico del hebreo y unos 1600 veces en la Biblia. La importancia, hermano, lo importante, hermano, de lo que es el oír, hermano, lo importante, hermano, de cuando podemos que Dios está hablando en nuestra vida, hermano. Y mira lo que dice aquí, hermanos. 1160 veces esa palabra aparece. ¿Quiere decir que es muy importante? ¿Quiere decir, hermano, que Dios habla con usted? ¿Quiere decir, hermano, que Dios ha estado hablando, hermano? Ahora bien, hermano, oír. Oír, hermano, significa aprender, guardar. Hermano, y hemos venido, hermano, con el deseo de aprender, hermano, que Dios nos está enseñando. Tenemos que aprender, hermano. Óigame bien, aprender, hermano, significa crecer. Cristianos, hermanos, de años en el Señor, y no han tenido un crecimiento espiritual. Y no es. ¿Pero por qué, hermano? Porque no han oído. Porque no oye. Entonces, hermano, aprender, hermano, pero también guardar, hermano, atesorar esto. Yo recuerdo, es importante, hermano, cuando nos podemos sentar, podemos hablar y podemos decir, yo recuerdo aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios hizo en nuestras vidas. Si le pudiera preguntar, hermano, yo a usted esta mañana, ¿qué es lo que te recuerda que Dios haya hecho en su vida? ¿Qué me dirías? ¿Qué dirías, hermano?
Bueno, lo más grande que Dios hizo en mi vida, hermano, fue que me rescató cuando yo andaba perdido en ese mundo de maldad, de pecado, de vicio, y Dios me llamó, me rescató, y lo más grande y hermoso, hermano, fue que me hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Hizo Dios eso contigo? Yes. ¿Te recuerdas tú de eso? Hermano, oígame bien. ¿Qué más podríamos recordar, hermano, de lo que Dios haya hecho en nuestras vidas? ¿Qué más podemos recordar, hermano? Hay tantas cosas, hermano. Hay tantas cosas, hermano, que podemos nosotros recordar cada día, hermano. Óigame bien, dice el Señor, oír, aprender, guardar, y ahora nos toca hacer. Hacer, hermano. Poner en práctica. Practicar, hermano, lo que hemos aprendido. Amén. Hermano, el ser cristianos, hermano, es una responsabilidad. Y esa responsabilidad, hermano, no solamente, hermano, esa responsabilidad no solamente es para, es la responsabilidad entre hermanos, no, hermano, es una responsabilidad, hermano, que tenemos que ir, tenemos que salir, tenemos que llevar, hermano, ese mensaje de salvación. ¿Cómo nos gustaría, hermano, que este grupo tan hermoso, hermano, en esta mañana nos pudiéramos reunir un día sábado, hermano, y salir, hermano, y llevar el mensaje, hermano? Oígame bien, yo creo, hermano, que eso es lo más hermoso, hermano, lo más bello, hermano, que puede existir. Ah, no, pero es que estamos demasiado ocupados. Yo le voy a decir algo, hermano. El cristiano es el ser más ocupado que puede existir. Es el ser más ocupado, hermano. Yo veo, hermano, los no cristianos, los inconversos, hermano, tienen tiempo para todo. Hermano, están metidos en los toros coleados. Hermano, están ahí en el bochinche, en la fiesta. Vayamos ahorita, hermano, un momentico en la imaginación. Vamos a ir a cualquier playa de Venezuela. Vamos a imaginar, hermano. Y eso está abarrotado, hermanos. Pero nosotros no tenemos tiempo para nada. No tenemos tiempo para salir a ganar alma. No tenemos tiempo para congregarnos, hermanos. Nos congregamos nada más los martes un grupito. Los días jueves no venimos. Los días domingos, hermanos, que podríamos llegar a buena hora, llegamos tarde. Tremendo, hermano. Tremendo esto, hermano. Lo que el Señor nos está enseñando. Oír es aprender, guardar, hacer. Oír la palabra de Dios se refiere a escuchar con atención y recibir el mensaje. Hermano, es lo que Dios está diciendo cuando vayas a la casa de Dios. Acércate más para oír. ¿Qué estás pensando ahorita, hermano? ¿Qué piensas? Dejé la lavadora encendida. Ay, se me olvidó. Qué coma, chico. Oye, dejé la cocina encendida. No se preocupe, hermano. Cuando llegues a tu casa no vas a encontrar ropa, lo que vas a encontrar es tirita, pero estás aquí, ya no puedes hacer nada. Si dejaste allá, hermano, la olla montada en la cocina, vas a encontrar carbón adentro de la cocina, hermano. Pero estás tan preocupado ahorita que estás como la viejita, hermano. ¿Te recuerdan eso? ¿Te recuerdan de la viejita? Que llegó el predicador, le dice a la ancianita, yo quiero que te vaya mañana a la iglesia. Y la ancianita le dice, no, yo no puedo ir porque aquí yo tengo mis gallinitas. Y si las dejo solas me las van a robar. Dice, no se preocupe que el Señor Jesucristo te las va a guardar, Dios te las va a cuidar. Ah, bueno, si es así, sí yo voy. Y se vino la viejita.
Y comenzó la predicación y comienza el pastor y dice, hermano, gloria sea al Señor. Dios está aquí en medio de nosotros. Y la viejita dijo, yo sabía que me dejó las gallinas solas. Hermano, óigame bien, Dios está aquí, hermano. Es importantísimo, hermano, recibir el mensaje, ya sea a través de la lectura y de la escritura. Dios habla, hermano, a través de la lectura de la palabra de Dios. Dios habla, hermanos. Pasa que a veces creemos, hermanos, que Dios no nos habla. Y a veces escuchamos a los 20 hermanos que están diciendo, Dios me habló anoche. Y hoy nosotros decimos que Dios no me habla. Dios te va a hablar a ti, hermano, cuando usted abra la escritura, la palabra de Dios y comience ahí, hermanos, a leer. Hecho, así es. Dios está hablando a tu vida. Y usted va a hablar con Dios, hermano, cuando usted doble sus rodillas, hermano, y comience a clamar a Él. Ayer visitaba una ancianita, hermano, cieguita. Ciega, hermano. Toqué la puerta, hermano. Ya dijo, ¿quién está allí? Volví a tocar. ¿Quién está allí? Soy yo, señora. El pastor Natera. Ah, bueno. Ahí como pudo, hermano. Llegó, nos abrió la puerta. Y ella, yo le extendía la mano y ella estaba por allá. Ah, esta señora es ciega. Y me senté, hermano, a hablar con ella. Compartí con ella. ¿Y sabe qué, hermano? Ella me dijo, yo hablo con Dios todos los días. Cada momento. Hermano, y eso es muy importante. Dios va a hablar con usted, hermanos, y tú hablas con Dios cuando tú estés en una comunión directa con el Señor a través de su palabra. Dios habla a través de la predicación. Dios habla, hermanos, en esta mañana. Dios habla a su vida a través de la predicación. Óigame bien, hermano. Dios habla a su vida, pero también habla a mi vida, hermanos. Y tenemos nosotros que creer, hermano, lo que el Señor nos está enseñando. Hermano, Él nos guía, hermano. Él nos guía, hermano. El Espíritu Santo guía nuestras vidas, hermano. Y es importante, hermano, lo que nosotros tenemos que escuchar. Él guía, lo guía, hermanos, el Espíritu Santo. Y podemos encontrar, hermanos, no solo escuchar, sino también entender, aplicar y vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Tenemos que vivir, hermano, conforme a la palabra de Dios, hermano. Lo que Dios nos está enseñando, hermano, mira lo que dice aquí, hermanos. Verso 25 del mismo capítulo. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéramos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. Ahí estaba el pueblo, hermano, atemorizado, porque Dios estaba hablando al pueblo. Y mira lo que sigue diciendo. ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla de en medio del fuego, como nosotros los oímos y aún vivimos? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me habléis, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien, está todo lo que he dicho. Y encontramos ahora versículo 32, hermano. Mira pues,
que hagáis como Jehová vuestro Dios ha mandado y no apartéis a diestra ni a siniestra. Hermanos, Dios habla, hermanos. Pero no nos apartemos de Él. No nos apartemos de Él. Uno de los puntos, hermano, más grandes es oír. Lo más importante, hermano, es oír. Oír la voz de Dios, hermano. ¿Pero por qué, hermano? En Romanos capítulo 10, versos 7, 17, hermano, dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hermano, dígame bien, si un cristiano no se congrega, si un cristiano no oye la voz de Dios, no lee la Biblia, no ora, hermano, es un cristiano que está a punto de morir. A punto, hermanos, de morir, si acaso ya no ha muerto. Hermano, porque el anhelo del siervo de Dios, el anhelo de la mujer de Dios, hermano, es oír, congregarse, buscar de Dios. Sigue diciéndonos el Señor. Proverbios capítulo 22, verso 17. E inclina tu oído y oye la palabra. E inclina tu oído, háblame más de Cristo, háblame más, yo quiero oír, yo quiero aprender. Es el anhelo, hermano, es el deseo. Es un deseo que cada día nosotros debemos de escuchar la voz de Dios. Dice el Señor, hermanos, en su palabra. ¿Por qué vemos, hermanos, a un mundo tan violento? ¿Qué es lo que está pasando, hermanos, en este mundo? Nos da temor, hermano, a ver las noticias. Hermano, da miedo, hermano, ver tanta violencia. Nos da temor, hermano, nos da miedo, hermano, ver tanta delincuencia juvenil, hermanos. Pero ¿sabe dónde radica todo eso, hermano? Porque no oímos la voz de Dios. Así es. No escuchamos, hermano. No escuchamos, hermano, Dios llamando, Dios advirtiéndonos, hermano. Óigame bien, dice, hermano, Dios en su palabra, ¿por qué vemos a un mundo tan violento, hermano, hoy en día? Porque no oyen la voz de Dios. Proverbios capítulo 15, verso 31. El oído que escucha la amonestación de la vida, dice la palabra de Dios, entre los sabios morará. Entre los sabios. Hermano, es importante escuchar. Es importante, hermanos. Cuando usted escucha, hermano, usted aprende, y cuando usted aprende, usted enseña, hermanos. Yes. Pero a veces no enseñamos porque no aprendemos. Bueno. Y hermano, y es importante compartir, pasar tiempo en la lectura de la palabra de Dios y en la predicación del Evangelio. Amén. ¿Qué más nos sigue diciendo, hermano? Las Escrituras, hermanos. Nos sigue diciendo, hermanos. Santiago, hermano, dice 2:19. Todo hombre sea pronto para oír. Sea pronto, hermano. Sea pronto. Es rápido, hermanos. Y es el deber ser de todo siervo de Dios. Sigue diciendo el Señor. Llamó Moisés a todo Israel y le dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Dios ha hablado, hermano, pero ahora dice, apréndalos. Apréndalos. Y es, hermano, aprender, hermanos. La palabra aprender, hermanos, significa aumentar el conocimiento. No nos quedemos, hermanos, por favor. Es que ya yo me sé eso. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en este día
Pensamos, es que lo que va a decir el pastor ya yo lo sé. Ya yo lo sé. Y si lo sabes, ¿por qué no lo practicas? Yes. Oigan bien, hermano, y si usted lo sabe, ¿por qué no lo ha practicado? Hermano, si usted sabe que el ganar almas es una responsabilidad de la iglesia, una responsabilidad suya, ¿por qué no lo haces? Yes. Hábleme. Yes. ¿Por qué, hermano? Entonces necesitamos aprender, hermano. Necesitamos aumentar ese conocimiento, hermanos. El conocimiento no sabe, hermanos. No vayan a pensar que se sepan todas las Biblia de tapa a tapa. Ya te son salvos por eso. Los testigos de Jehová dicen que ellos van a entrar a la tierra prometida, a la tierra, al paraíso terrenal por el conocimiento. Es una gran equivocación. Es una gran equivocación, hermano. Tenemos nosotros, hermano, el conocimiento, hermano, es el que nos va a nosotros a llevar cada día, poner en práctica lo que hemos aprendido. Pablo dice, Pedro el apóstol dice, antes bien, crecer en el conocimiento. Crecer. Segunda de Pedro 3:18. Crecer, hermano. Es un deseo, hermano, de cada uno de nosotros. Pablo el apóstol dice, hermano, Filipenses 4:9, lo que aprendiste y recibiste y oíste de mí. Pablo, hermano, se esmeró, hermano, en anunciar, en predicar la palabra de Dios. Y en una ocasión él dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Sed es un mandato, no es una opción, es un mandato. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser, hermanos, hombres esforzados. Segunda de Timoteo, hermanos, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Miren lo que dice. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obreros que no tiene de qué avergonzarse y que usan bien la palabra de verdad. Eso es importantísimo, hermanos. Eso es importantísimo. Aprender, hermanos. Tenemos que aprender, hermanos. Número 1, a descansar en el Señor. Descansar. Cierto que vivimos una vida agitada, hermano. Cierto. Una vida del corre, hermano. Corre para allá, corre para acá. A veces no descansamos, hermano. ¿Y qué va a hacer? Bueno, es que tengo que hacer esto. Y nos olvidamos, hermanos. Hermanos, no, la obra del Señor no la vamos a hacer nosotros en nuestra propia fuerza. Yes. Es la fuerza del Señor, hermanos. Mateo capítulo 11, verso 28, hermano, está hablando del Señor y él dice, hermano, allí, hermanos, en Mateo capítulo 11, versículo 28, y él se expresa, hermano, el Señor, él llama allí, hermano, a sus discípulos y mira todo lo que le dice, hermanos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Aprended, hermano, a descansar en el Señor. El apóstol Pedro dice allí, hermanos, en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. El mundo, hermano, no conoce las cosas de Dios,
Ellos no descansan en Dios, hermano. Ellos no descansan en el Señor, hermano. Ellos descansan, hermano, en su propia fuerza, en sus propias habilidades, hermano. Ellos tienen allá sus imágenes. Ahí está todo, hermano, concentrados en aquellas cosas. Pero Pedro, hermano, está diciendo allí, hermano, nos está enseñando, hermano, en la palabra del Señor y nos dice, hermanos, y nos está diciendo aquí, hermano, en ningún otro hay salvación. En Cristo está la salvación. En Cristo está el descanso. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque nosotros debemos poner nuestra mirada en el Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 10 dice, hermano, poned la mira en las cosas de arriba. Pero nuestra mirada está aquí, hermano. Ahorita andamos angustiados. Ahorita hay temor. Allá está una amenaza, hermano. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Para dónde nos vamos a ir? Bueno, hermano, si viene la invasión, ¿qué vamos a hacer? Estamos orando, hermano, por nuestro país. Estamos orando por nuestra Venezuela, hermano. Yo sé, hermano, que no va a haber invasión. Sí, eso. Pero no deja de atemorizar, hermanos. Pero nosotros debemos declamar a Dios. Poner las cosas, poner la mirada en las cosas de arriba. Sigue diciendo el Señor, hermanos, en su palabra. Sigue diciéndonos, hermanos, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendelos. Pero ¿qué más dice? Guárdalos. Guárdalos. Hermano, creo que nosotros siempre, hermanos, tenemos, hermanos, que guardar las cosas del Señor. La palabra guardar, hermanos, es la palabra tareos, que significa vigilar sobre. También, hermanos, es preservar, guardar. Y yo creo, hermanos, que eso es lo más importante, hermanos, estar siempre vigilante. No sabemos, hermanos, en qué momento la venida del Señor ha de venir. El día pasado tuvimos una vigilia. ¿Te recuerda, pastor? Tuvimos una vigilia. Hermanos, vigilar. Vigilar. Estar alerta. La palabra vigilar, hermanos, también se usa allí la palabra en primera de Timoteo, en el capítulo 3, hermanos. Es la palabra obispo, es el que está por encima para vigilar el rebaño. Y nosotros debemos estar alerta, iglesia. Debemos estar vigilantes, porque no sabemos en qué momento el Señor ha de venir por su pueblo, por su iglesia. Y hay algunos que vivimos, hermano, una vida light. Muy tranquilo, muy relajado. Vivimos así, hermano. Bueno, Cristo no viene todavía. Déjame quieto, echar un pie. Déjame quieto, tomarme una fría, porque eso no, Cristo no viene todavía. Si tú vives esa vida, yo te voy a dar un consejo, hermano, examínate. Examínate, hermano. La palabra, vamos a ver también, hermanos, la palabra tareos, que significa vigilar sobre, preservar, guardar, sostener, observar. Observar algo firmemente. Vamos a ir un momentico, hermanos, al libro de
al libro de Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12, versículo 5, hermanos. Y así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero ¿qué, hermanos? Pero la iglesia, sin cesar, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia estaba alerta. Y yo creo, hermanos, que nosotros debemos estar alerta. Debemos de estar ya listos, preparados. Hermanos, Juan capítulo 14, versículo, hermanos, 15. Juan 14, 15, mira lo que dice el Señor, hermanos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos, guardar las cosas del Señor. Versículo 23, hermanos. Dice el Señor, hermano, y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Hermano, el hombre debe de guardar, hermano, lo que el Señor nos ha entregado en sus manos. Juan capítulo 17. Versículo 6, hermanos. Dice el Señor, hermano, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyo eran y me los diste. ¿Y qué, hermanos? Han guardado tu palabra. ¿Tú guardas la palabra? ¿Tú guardas la palabra? No voy a guardar la palabra como dijo aquel, hermano. Tengo que guardar la palabra. Dios dice en su palabra que tengo que guardarla y la metemos en el baúl. Esa no es la idea, hermano. Guardar, hermano, significa atesorarla. Hermano, guardar significa sostener, observar algo firmemente. Hermano, también nos está enseñando, hermano, que nosotros debemos siempre de guardar, estar vigilante en la palabra. Juan capítulo 17, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y lo que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Hermano, debemos siempre de guardar la palabra. Por guardar la palabra, hermanos, por el poder de Dios, los guardé y los guardé del mal. Eso significa, hermano, que debemos ser puros. Debe de haber pureza, debe de haber santidad en nuestras vidas. Hermano, debemos de apartarnos del pecado. Debemos de vivir una vida de consagración, una vida de dedicación al servicio de Dios. Porque yo pienso, hermano, que estamos guardando algo sagrado, algo glorioso, algo maravilloso que es la palabra. Amén. Es la palabra. El que guarda la palabra del Señor, hermano, se aparta del pecado. Se aparta de la fornicación. Se aparta del adulterio. Se aparta del alcoholismo. Se aparta de la drogadicción. Se aparta de los vicios, hermano. Se aparta del mundo. Juan dice allí, hermano, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso lo dice el primera de Juan. Hermano, el hombre que guarda la palabra de Dios se aparta del pecado. Por último, hermano, el propósito. El propósito, hermano, para que lo pongamos por obra. Y es lo que está diciendo el Señor. Capítulo 5 de Deuteronomio, y dice, estatutos, decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos, guardarlos. ¿Para qué, hermanos? Para ponerlos por obra. Ese es el propósito.
Propósito, hermano, es que nosotros debemos siempre, hermano, de poner las cosas del Señor, hermano, por obra, hermano. Obediencia, hermano, es lo que Dios quiere en su pueblo. Obediencia, hermano, estar siempre, tener un corazón siempre dispuesto para obedecer. Cuando oímos, hermanos, tenemos el corazón dispuesto a obedecer. Yo no sé usted en esta mañana si tú estás dispuesto a obedecer. Ayer en la mañana, en el devocional que tuvimos aquí, hermanos, hablaba con los hermanos acerca de Abraham, hermanos. Cuando Dios lo llama, hermano, de Ur de los Caldeos. Y Abraham, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tus parentelas, y yo te mostraré una tierra que fluye leche y miel. Dice la palabra de Dios, hermano, que enseguida Abraham salió, hermano, de aquel lugar. Pero no tan solo a él solo, hermano, sino que agarró a su esposa, a su mujer, pero también agarró a su gente, a sus esclavos que estaban ahí y se fueron, hermano, a lo que Dios le había dicho. Ellos nunca habían visto una tierra prometida, pero ellos salieron, hermano, a ese lugar. Hermanos, ¿saben el por qué? Porque ellos estaban dispuestos a obedecer a Dios. Ellos estaban dispuestos, hermano, a obedecer a Dios. Dios llamó a Abraham para que saliera una tierra que Dios le mostraría. Hebreos capítulo 11, verso 8. Por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir. Son llamados, hermano. Dios llama, hermano. Somos llamados para obedecer a Dios. Y finaliza, hermanos. David dijo, hermanos, obedecer es mejor que los sacrificios. Obedecer es mejor que un sacrificio. ¿Estaríamos dispuestos, hermanos, nosotros como iglesia, a obedecer a Dios? Como dice aquí, hermanos, oír, aprender, guardarlos y la obediencia, ponerlo en práctica. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor. Vamos a orar.